Usted me tiene los datos. Le cuento de datos, pero sobre todo en Río Negro, que en los últimos días se han reportado de que había varias edificaciones o algunas edificaciones en las cuales no se estaban cumpliendo con toda la reglamentación que exige la administración para el cumplimiento con las licencias, permisos y demás. Pues, ¿cómo le parece que en Río Negro la norma la están haciendo cumplir al pie de la letra? Si, por ejemplo, usted se pasa en metros de lo que solicitó, es decir, usted presenta una licencia de construcción para tener una vivienda, construir una vivienda de 60 metros. Si usted se pasa de ahí 1 metro, 2 metros, 3 metros, los que sea, si está en estrato 1 y 2, por cada metro que usted le adicione a ese permiso que usted pidió, o sea, el metro no sería legalmente construido, por cada metro le costaría en estrato 1 y 2 9.374.904 pesos. Ah, entonces si me amplié. Por ¿Cómo? uno, Entonces, si yo me hice 10 metricos más, se me fueron 90 millones de pesos. Si más de lo que me valió hacer la casa. Si está en estrato 1 y 2. Los constructores aquí, pedir licencia de 6 o 7 pisos y hacen 2 o 3 pisos ilegales. Exactamente. En estrato 3 y 4, 15.624.840 por metro que usted se pase de lo que el permiso le dio. Pero pues estoy confundido, porque es que construir 1 metro, ¿cuánto vale en estrato 1? 1 millón de pesos, 800.000 pesos. O sea, eso está desentonado completamente. No, Nacho, es una sanción. Pero debe ser la exigencia pues para que la gente no siga incumpliendo. Exactamente. Es porque es como una especie de sanción. Sí, y en estrato 5 y 6, si usted se pasa 1 metro, le cobran, y de ahí en adelante usted multiplica, por cada metro ilegal son 19.531.050 No, pero a ver, Bernardo Alejandro, ¿usted ha construido? No. No, nunca se hizo con la señora, dijo, vamos a hacer esta casita. Y entonces uno empieza, le pregunto eso porque uno empieza, vamos a hacer la finquita. Ah, pero ya aquí hicimos esto, pues aquí no hace falta como ampliemos esta zonita, ¿sí o no? Y hagamos esto. Y ese es el yaque, eso pasa en todas. Vea, yo sé que no, Sí. usted me está, lo que le estoy diciendo es, señor televidente, usted está en estrato 5 o 6 y está haciendo su finquita por allá y usted dijo que era de 200 metros. Pues la señora le dijo que hiciera esta cosa aquí para secadero de ropa, si se amplió en 6 metros o en 10 metros, le toca pagar la módica suma en 10 metros de 190 millones de pesos de multa. Eso es. Que usted, lo que le valió la casa. Pero en caso de que pase lo que usted está diciendo, sí, listo, venga, era de 60, pero me voy a pasar unos metros más. Usted hay una cosa que hace cuando finaliza esa obra y es entrega de obra al municipio. Usted actualiza los datos. Si usted los declara exactamente. ¿Ya no me cobran tanto? No. Ah, sí, ya me estaba haciendo asustante. Ah, entonces el yaque sí lo puedo hacer, sí, pero usted, lo tengo que contar. Exactamente, usted lo declara. Si usted se queda callado y le hacen la visita y le descubren los 10, 15 o 20 metros más, ahí sí se los cobran porque usted no los declaró. Bueno, ya vamos a entrar con usted.